Hola, mi nombre es Ana María y hoy voy a hablar sobre el curso de dinámica. Bueno, para empezar, las primeras clases de este curso, la primera lectura que tuvimos fue sobre las escuelas filosóficas. Allí el tema central fue de cómo aprendemos y evidentemente el aprendizaje está ligado a la realidad. Esto nos dio paso a hablar de algunas escuelas. Entre estas escuelas hablamos del empirismo, que es como la que más llama la atención en nosotros, pero que no se utiliza como pues que quisiéramos que se utilizara, ¿no?, en las escuelas. Ya después de esta discusión que tuvimos, que nos dio pie a hablar de la realidad, seguimos con Don Quijote y el problema de la realidad. Bueno, allí algo muy bonito que empezamos a descubrir es que empezamos a validar un poco más la realidad, ¿no? Y es que nos dimos cuenta que el psicoanálisis lo que hace es como refrescar esquemas en los cuales se validan las cosas que se ven diferentes y que muchas veces uno rechaza porque se sale de lo socialmente aceptado. Entonces fue muy bonito ver cómo el psicoanálisis como que valida a la persona, valida sus vivencias, valida su personalidad y acompaña a la persona en esa realidad hasta que no le haga daño. Entonces eso pues fue muy bonito darle pie a entender que el psicoanálisis, a pesar de que es muy criticado y que las críticas no tienen algo más allá, sino de algo personal, una opinión personal, como decir no me gusta porque simplemente no me gusta. Entonces, que esta lectura nos haya dado pie como a empezar a hablar de psicoanálisis, que es bastante complejo, pues fue bastante bonito porque fue como darle un giro y refrescar esa forma en la que vemos la psicología en nosotros como estudiantes de segundo semestre. Ya empezando a hablar de psicoanálisis como tal, empezamos con el diccionario, donde empezamos a entender un poco mejor aquellos conceptos. Pues en el psicoanálisis algunos conceptos nos toca desarraigarnos de lo que ya tenemos aprendido, como por ejemplo sujeto y objeto, que no es lo que uno en su vida diaria conoce, ¿no? Esto nos dio paso a hablar de una estructura de entidades psíquicas, del aparato psíquico, que Freud lo nombró así, que es como la forma en que funciona la mente, pero no una mente que podemos ver, que es tangible, sino más bien cómo funcionan nuestros pensamientos. Dentro de esto encontramos el inconsciente, preconsciente y consciente, donde el inconsciente está aquellos recuerdos dolorosos, donde los reprimimos, donde no permitimos que haya como acceso a esa información. Luego encontramos el preconsciente, que es donde están aquellos impulsos de eso inconsciente que quiere salir a la luz y queremos mostrar. Y ya está el consciente, que es lo que mostramos y es con lo que interactuamos. Esto nos da pie a hablar del ello, el yo y el super yo, donde el ello es aquello que tenemos como más primitivo, nuestra forma primitiva humana, que es como muchos impulsos. Luego tenemos el super yo o superego, que es como lo que la gente espera de nosotros, como nos debemos comportar, cómo debemos mostrarnos socialmente aceptados. Y ya está el yo, que es lo que mostramos al mundo y es como la forma en que nos relacionamos. Esto me da pie para hablar. Entre las entidades psíquicas se encuentra el yo y el ello, que es lo que acabo de explicar. Y en la pelea que hay entre ellos dos surge la neurosis, que es como lo especial que se centra en lo que se centra el psicoanálisis. Entonces tenemos que el psicoanálisis trabaja trastornos menores, es especial en trabajar trastornos menores como la depresión y la ansiedad, que es algo que es muy común hoy en día por nuestro contexto cultural. Encontramos que en el psicoanálisis no solamente como esta parte teórica y ya está, sino que encontramos las terapias interpersonales que nos permiten ayudar a estas personas a intervenir en estos trastornos, cosa que pues siento yo me sirve bastante para mi práctica. Espero usarlo en mi práctica porque es con lo que yo más me siento cómoda, que es que la persona se exprese con preguntas específicas y ayudar en su problema de ahora, de lo que le está pasando, lo que le está sucediendo en este momento,
Entonces es bastante valioso porque si bien hay otro tipo de terapias como la cognitivo-conductual, no me siento cómoda con ello y siento que se abre una brecha bastante grande cuando uno está intentando mirar de dónde viene el problema. El psicoanálisis nos refresca ese esquema y nos dice como, bueno, vamos a ayudar a esta persona con su problema que tiene en este preciso momento y ya está. Entonces me parece que es muy bueno y que quiero aplicarlo en mi práctica y espero que en mi vida profesional. También, bueno, hablamos bastante de que en el psicoanálisis nos vemos como la interacción del yo y la realidad, que es lo que mostramos a los demás. Esto nos permite hablar de que el psicoanálisis también nos propone como trabajar bastante en la autoestima, que es como lo principal para la forma en que nos relacionamos. También propone, por ejemplo, teorías como las teorías del apego de John Bowlby, que si bien se viralizó, que de hecho está muy viralizada en redes sociales, es algo que también se critica porque fue una forma hegemónica como de tratar la forma en la que nosotros nos relacionamos en la adultez, que tiene que ver como nosotros como niños, cómo nos relacionamos con nuestras personas que nos dan seguridad en nuestro entorno inmediato, como mamá, papá, hermanos, que se sale de la estructura, que no se puede salir de la estructura que ya se dijo hegemónicamente correcta, y pues eso no nos permite trabajar en las familias de hoy en día que son solo mamá, solo papá, o a niños que los cría solamente su abuela o un familiar. Entonces, a pesar de esto, digamos, en el psicoanálisis es como muy permitido hacerse ese tipo de críticas, pero sin embargo ayuda. Hemos encontrado también, como se ha visto en clase, casos en los que este tipo de terapias que ofrece el psicoanálisis, como las terapias interpersonales, sí funcionan. Y bueno, no se queda como solamente, entre comillas, ayudar a la persona solamente con el yo, el ello, el super yo, que es lo que más conocemos del psicoanálisis.